ciudad, más cerca estamos, alrededor está al frente de la gran ciudad, Nueva Jerusalén. Jerusalén, yo quiero andar en calles de gloria, también recorrer con un ángel de paz. Jerusalén, yo quiero estar en lugares tranquilos, en la ciudad, ciudad de Dios. Tengan todos ustedes un feliz sábado, amigos, hermanos. Es una alegría estar nuevamente hoy sábado para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Realmente el tiempo pasa rápido, ya son más de 6 meses que estamos todos los sábados estudiando la palabra de Dios a través de las ventajas que ahora tenemos, ¿no? O sea, a través de las redes sociales, a través de YouTube específicamente. Inicialmente, cuando empezamos con este estudio, habíamos empezado usando otras herramientas, pero la idea de que cada vez más gente pueda tener acceso al estudio de estos temas que estamos llevando a cabo, es por eso ese motivo de que estamos ahora transmitiendo por YouTube. Bueno, los alegra tenerlos a todos ustedes. Hoy sábado vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios y vamos a específicamente estudiar sobre el tema del santuario y especialmente sobre el significado de los sacrificios. ¿Ya? Y ese significado, ¿cómo vamos a poder nosotros aplicarlo a nuestra vida? Entonces, para empezar, vamos a entonar el himno número 415. Entonces, en este momento yo voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver y también puedan disfrutar de este himno. Les invito a todos para que puedan
que puedan también cantar. ¿Ya? Entonces, en este momento voy a elegir el himno que vamos a cantar y luego vamos a hacer una oración. Listo. Entonces, el himno se titula Salvo en los tiernos brazos. Bueno, ahora vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para elevar una oración a Dios. Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos a ti porque tú has permitido que una vez más podamos estudiar tu palabra. Ahora queremos pedirte que derrames tu bendición sobre cada una de las personas que está escuchando, está viendo en este momento y está, Señor, clamando a ti para que podamos todos entender acerca de tu palabra. Y también por aquellos que en algún momento vayan a ver esta grabación, Señor, también te pedimos que seas con ellos y que tú puedas morar en sus corazones, iluminar sus mentes para que puedan, Señor, entender tu palabra y a través de ella poder amarte más. Gracias por todo lo que nos das y te pedimos tu bendición. Quédate con nosotros ahora en el estudio de tu palabra.
Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, amigos, como había mencionado al inicio, estamos llevando a cabo el estudio del santuario terrenal. Y ya este es el quinto sábado que estamos estudiando acerca de cómo era el funcionamiento del santuario terrenal, cómo es que Dios le dio la orden a Moisés de construir un santuario para que Dios morara en medio de su pueblo. Y es así como a través de las semanas hemos visto cómo se construyeron todos los utensilios, todos los muebles, todas las columnas, las paredes del santuario, cómo fueron construidas las vestiduras de los sacerdotes, la vestidura del sumo sacerdote, qué significaba cada parte de cada una de las vestiduras que tenía el sacerdote. Luego también vimos la consagración de Aarón y sus hijos al sacerdocio. Habíamos visto de que el sacerdocio, según la orden de Dios, iba a recaer sobre Aarón y sus hijos y sobre sus descendientes. Es decir, que los sacerdotes, para ser nombrados como tales, tenían que ser descendientes de Aarón. Cualquier otro miembro de la tribu de Leví, a la cual pertenecía Aarón y Moisés, llevaban a cabo tareas asociadas al santuario, pero no habían sido designados por Dios para ser sacerdotes. Y es así como sobre Aarón recae la responsabilidad sobre sus hombros de llevar y dirigir espiritualmente al pueblo. Es así que al inicio, cuando recién empezaron los sacrificios, todo ese sistema de sacrificios que Dios había instituido a través de una especificación muy detallada a Moisés, es así como al inicio Aarón y sus hijos llevaban a cabo todas las actividades relacionadas al santuario. Pero a medida que pasaron los años, pues los hijos de Aarón tuvieron hijos que también fueron designados sacerdotes, y así a través de los años, a través de los siglos. De tal forma que llegó un momento en que había una gran cantidad de sacerdotes y todos eran descendientes de Aarón. Luego también vimos la dedicación. Una vez que el santuario había sido purificado, inicialmente, cuando había sido dedicado, inicialmente cuando recién se iban a empezar a ofrecer los sacrificios, Moisés fue quien hizo la dedicación. Él roció aceite sobre cada mueble, sobre cada utensilio que se iba a usar en el santuario, inclusive en el lugar santo. En ese momento todavía no había sido dedicado el santuario. Inicialmente Moisés estuvo a cargo de esa dedicación. Y es así como él inclusive entró hasta el lugar santo para dedicar el arca del pacto, el lugar santísimo, ¿no? El lugar santo, en el lugar santo sabemos que estaba la mesa de los panes de la proposición al norte, el candelabro de 7 brazos estaba hacia el sur, el altar del incienso estaba hacia el occidente. Y después del altar del incienso estaba un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y todos los utensilios, todos los muebles, Moisés los dedicó rociando aceite. Igual en el atrio, a la entrada del tabernáculo, se encontraba, como nosotros sabemos, se encontraba el altar del incienso. También se dedicó el altar del incienso. Se dedicó la fuente o el lavacro, que estaba antes de la entrada al lugar santo. Allí los sacerdotes, luego de haber ofrecido los sacrificios,
se lavaban las manos y los pies para limpiarse y entrar al lugar santo. Los sacerdotes tenían que entrar limpios, sin calzado. Entraban con los pies y las manos limpias al lugar santo. Ya previamente, en la madrugada, ellos ya se habían bañado, ¿no? Entonces solamente era necesario lavarse las manos y los pies para entrar limpios al lugar santo y al lugar santísimo una vez al año, que el sumo sacerdote lo hacía. Entonces, también lo que vimos fue que una vez que habían sido dedicados Aarón y sus hijos, todavía no estaban listos para empezar el servicio diario que se iba a llevar a cabo en el santuario, sino que tuvieron que esperar 7 días dentro del tabernáculo, a la puerta del atrio. Tuvieron que esperar 7 días. Al 8º día, Aarón tomó un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Hasta ahí es lo que hemos estudiado durante las últimas 4 semanas, durante los últimos 4 sábados. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando. Ahora, este estudio, como ustedes saben, como su nombre lo dice, es un estudio. O sea, el objetivo es poder conocer y aprender. Este estudio no es un sermón, no es una predicación. El objetivo de los estudios que estamos llevando a cabo es justamente lo que Dios quiere. Dios quiere que aprendamos y le conozcamos más a Él. Él no está tan interesado en que nosotros, pues, luego de estudiar su palabra o de escuchar alguna prédica, pues tengamos un sentimiento, ¿no? Yo me siento muy bien. El Señor principalmente lo que quiere es hablar a tu intelecto, hablar a tu razón, porque a través de ella vas a entender y vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y por qué no en base al sentimiento? Porque el sentimiento simplemente pasa. Los sentimientos pasan y después ya no hay nada, no queda nada. El objetivo que siempre nosotros tenemos en estos estudios es entender lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ya? Por eso es que siempre nosotros presentamos la Biblia, analizamos la Biblia, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios nos dice, cómo es que se reveló en el pasado y cómo es que se revela ahora. Ese es el objetivo. De todos los dones que Dios dio al hombre, el mayor don fue la capacidad de decidir a través de la razón. Entonces yo, razonando, voy a entender la palabra de Dios. Simplemente leyendo no, tengo que estudiarla. Y ese es el objetivo de estos estudios que estamos llevando a cabo cada sábado. Así que bienvenidos y vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Entonces, ¿qué pasó luego de que Aarón y sus hijos estuvieron 7 días dentro del tabernáculo, a la puerta del atrio? Al 8º día, Dios había ordenado a Moisés que Aarón tome un becerro para la expiación. Ya, expiación significa para librarme del pecado, librarme de la culpa. Entonces, esa expiación tenía por objetivo siempre mostrar que en un futuro Cristo iba a morir por nosotros. Entonces, Aarón ofreció un becerro por la expiación, para limpiar de pecado. Y bueno, me viene a la memoria, ¿no? Cristo se ofreció para limpiarnos de todo pecado y borrar nuestra maldad.
Pero adicionalmente también Aarón presentó un carnero para el holocausto. ¿Cuál era la diferencia? En realidad, cuando la Biblia en Éxodo y en Levítico habla de holocausto, se refiere específicamente a aquellas ofrendas, no al sacrificio que se realizaba por la expiación o por el perdón del pecado, sino las ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas eran voluntarias. Cuando el israelita cometía un pecado, entonces Dios había dejado específicamente qué debían ofrecer. Podían ofrecer un becerro, podían ofrecer una oveja, podían ofrecer 2 palomas. Entonces, el pecador ya tenía especificado qué era lo que podía ofrecer para expiar su pecado. Pero cuando traía una ofrenda, esa ofrenda era voluntaria. Dios no había dado ninguna indicación respecto a qué debía llevar. Lo que Dios había dicho es que aquel que de su corazón desee presentar una ofrenda, lo puede hacer. Entonces, de acuerdo a la posibilidad del pecador, pues se presentaba la ofrenda, ¿no? Por ejemplo, la gente muy pobre llevaba 2 palomas. Otros llevaban un cordero. Otros llevaban un becerro. Y una de las ofrendas más grandes que se menciona en la Biblia es cuando Salomón dedicó el templo. Ofreció 1000 sacrificios, 1000 holocaustos, que eran ofrendas. Entonces, Dios a esas ofrendas le llama que son de olor grato para Jehová. ¿Por qué? Porque la persona las ofrece de acuerdo a su voluntad. No es algo impuesto. En cambio, por ejemplo, para la expiación sí estaba especificado qué debía llevar el pecador. Y había una serie de normas dependiendo del motivo por el cual se ofrecía ese sacrificio. Ahora, la pregunta es, ¿y qué significa holocausto? Bueno, para nosotros entender el significado de holocausto, pues tendríamos que ir al original hebreo, ¿no? En el original hebreo normalmente, se usan 2 términos. El primer término es olá. ¿Qué significa? Olá significa lo que asciende, ¿no? Simbolizando que ese sacrificio asciende a Dios hasta el cielo. Ahora, hay otra palabra que también se usa para la palabra holocausto, que es halil, y significa todo. Es decir, ¿qué pasaba? Que en el holocausto se ofrecía todo el animal. Una vez que era degollado y era lavado, porque antes de colocar en el altar al holocausto, sea el becerro, sea un carnero, etcétera, etcétera, entonces era lavado y todo era quemado en el altar. Pero en cambio, en los otros tipos de sacrificio no. Una parte era quemado y otra parte a veces se quedaba con el sacerdote, o a veces el sacerdote la tenía que comer, o también el pecador también, dependiendo del tipo de sacrificio, pues también a veces participaba comiendo parte del sacrificio. Entonces, halil, ese término significa completamente quemado. Entonces, ese era el holocausto, que eran las ofrendas que traía el pueblo
que no representaban una obligación, sino era algo voluntario. ¿Ya? Entonces, ¿y qué significaba en realidad? Significaba que el que ofrecía esa ofrenda se entregaba completamente, o sea, tenía una consagración completa, no retenía nada de sí, todo lo daba a Dios. Ese es el significado del holocausto. Ahora, de esa manera, en forma simbólica, el ofrendante se colocaba en el altar, ¿no? Simbólicamente, y su vida era completamente dedicada a Dios. Así como Cristo una vez iba a morir y toda su vida, o sea, su vida la ofrecía entera y completa por el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz, entonces ese ejemplo, el pecador, el ofrendante en ese caso, bueno, también era pecador, ¿no? El ofrendante lo que hacía era simbólicamente dedicar su vida enteramente a Dios. Entonces, es por eso que cuando Pablo, muchos a veces citan Romanos 12:1, ¿no? Pero vamos un poquito más allá, ¿no? Cuando Pablo, vamos a buscar nuestras Biblias, Romanos 12:1. Ya, en Romanos 12:1, ¿qué es lo que quería decir Pablo? Pablo muchas veces habla y lo hace pensando en el sistema de sacrificios. Entonces la pregunta es, si yo no conozco al detalle cómo eran los sacrificios, cómo funcionaba el santuario terrenal, entonces ¿cómo voy a entender claramente lo que Pablo quería decir? Por ese motivo es que nosotros debemos estudiar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. No hay un sector cristiano que dice que el Antiguo Testamento fue para los judíos. Solamente el Nuevo Testamento es para los cristianos. A partir de que Cristo murió, simplemente Él nos da la salvación y el Antiguo Testamento fue para los judíos. Pero ese es un concepto que no tiene fundamento bíblico porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y lo que hace es clarificar el significado del Nuevo Testamento. Entonces yo no puedo leer el Nuevo Testamento y entender claramente si es que no conozco el Antiguo Testamento. Y por ese motivo que estamos estudiando el santuario. Entonces, ¿qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A qué se refiere Pablo aquí? En su mente está acordándose de que se presentaba un sacrificio, un holocausto, y que tenía que ser consumido completamente. A esos holocaustos Dios los llamaba que eran de olor grato, que eran agradables a Dios. ¿Por qué? Porque enteramente se consumía la ofrenda en el altar. Entonces, cuando Pablo en Romanos 12:1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, está pensando en ese sacrificio que se hacía, en ese holocausto, en esa ofrenda, que significaba que el oferente pues dedicaba su vida completamente a Dios. Y dice, y fíjense lo que comentamos al principio, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa racional? O sea, racional, bueno, todos conocemos qué significa eso, ¿no? O sea, es un culto no de sentimiento, no porque me emociono, entonces yo voy a ofrecer una ofrenda, sino porque estoy convencido, porque he razonado de que sí, yo quiero agradecer a Dios a través de esa ofrenda. ¿Y qué mejor ofrenda que nuestra vida?
Por eso el apóstol Pablo dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, me presento ante Dios y ofrezco mi vida para servirle. Eso es agradable a Dios. Así como en la antigüedad las ofrendas eran de olor grato a Jehová, no todos los sacrificios eran de olor grato, solo los holocaustos, que eran aquellas ofrendas que voluntariamente el oferente llevaba al tabernáculo. Entonces, eso es lo que nos pide Dios. Debemos estar completamente dedicados a Dios. Entonces, en el holocausto, habíamos dicho que se degollaba sea al cordero o al becerro, y luego era lavado, o sea, toda la inmundicia era quitada. Y ahí ese sacrificio era agradable a Dios, era de olor grato. Lo mismo ocurre con nosotros. Tenemos que dejar el pecado. Toda inmundicia debemos de dejarla, debemos eliminarla para que seamos aceptables a Dios. Ahora, no, alguien probablemente ya esté pensando, ¿no? Pero, o sea que si yo soy pecador, ¿no puedo acercarme a Dios? No, eso es lo que no he querido decir, ¿ya? Entonces, si tú eres pecador, si yo soy pecador, tengo que acercarme a Dios tal como soy. O sea, yo no voy a esperar a ser perfecto, a yo mismo quitarme el pecado para recién acercarme a Dios. No. Dios quiere que tal como tú eres, te acerques a Dios y te arrepientas. Una vez que te arrepientas, Dios te limpia. Miren la relación que tiene con el sacrificio, con el holocausto que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. Una vez que Dios te limpia de pecado, Dios quiere que tú te presentes como sacrificio vivo. ¿Y eso qué significa? Significa que debes de dejar todo el pecado pasado que has venido arrastrando y a partir de ese momento tú decidas. Por eso Pablo dice, es vuestro culto racional. O sea, en mi mente yo tengo que aceptar, entender en primer lugar lo que Dios quiere para mí, luego aceptar esa voluntad de Dios y luego decidir. Una vez que yo decido, me arrepiento y decido seguir los pasos de Jesús. Ese es el culto racional. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ya? Por eso es que nosotros, cuando Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ese es el culto racional que Dios quiere de nosotros. O sea, no es requisito para que Dios nos perdone, sino es que lo hacemos porque Dios ya nos perdonó. Bueno, esto generalmente lo menciono porque mucho se escucha en el mundo cristiano que dicen que, bueno, pues yo simplemente tengo que pedir perdón y ya Dios me perdonó y me tengo que olvidar de todo. Y puedo continuar con mi vida común y corriente, ¿no? O sea, Dios quiere que tú te ofrezcas en sacrificio vivo. Dios quiere que tú sigas los pasos de Cristo. Que todos esos pecados pasados los dejes y que te presentes en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De tal forma que ese sea un culto racional para poder hacer de ti una ofrenda agradable a Dios. Así que, en resumen, ¿qué significa esto? Significa que debemos de estar completamente dedicados a Dios. No significa que primero tienes que tú... Bueno, como ustedes saben, esta transmisión, voy a... Un momento. A ver, como ustedes saben, esta transmisión es una transmisión... Un segundo, ¿ya?
Entonces, bueno, como ustedes saben, esta transmisión la estamos realizando desde un domicilio. No tenemos un estudio. Nos gustaría tener un estudio, pero no lo tenemos. Así que realizamos un esfuerzo para poder lograr de que la transmisión sea lo mejor posible. Pero lamentablemente, pues a veces pasan cosas, ¿no? El perrito que tengo, bueno, no es tan chiquito, por algún motivo empezó a ladrar. Pero bueno, sigamos, ahora sí, sigamos. Entonces, lo que estábamos diciendo era de que nosotros debemos presentarnos en sacrificio vivo. ¿De qué manera? De la manera que ya habíamos explicado. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a ser aceptables a Dios, luego de habernos arrepentido. Debemos eliminar toda inmundicia para que podamos ser aceptables a Dios. Así como esa ofrenda, luego de ser sacrificada, era lavada, era limpiada, entonces recién se colocaba en el altar para que sea una ofrenda de olor grato a Jehová. Y de la misma manera nosotros debemos de presentarnos a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Esa es la manera en la cual nosotros debemos acercarnos a Dios, luego de habernos arrepentido, ¿no? Arrepentido significa, el arrepentimiento significa que yo pues tengo pesar por lo que he hecho, lo mal que he hecho, y tengo la firme decisión de abandonarlo. Entonces, si en algún momento caemos, pues tenemos que presentarnos a Dios, pedir perdón y consagrarnos y presentarnos como sacrificio vivo. Y lo mismo, fíjense, en 2 Corintios 7:1, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y viene a mi mente otro versículo, ¿no? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Qué más? En el servicio de los sacrificios, principalmente habían 3 elementos, ¿no? Había fuego, agua y sangre. En esa primera dedicación, cuando pasaron esos 8 días y se presentaron los sacrificios, descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio que estaba en el altar. Ahora, en la palabra de Dios, en la Escritura, el fuego representa al Espíritu Santo. Y a eso es lo que se refiere el profeta Isaías. Busquemos en nuestras Biblias, en Isaías 33, versículos 14 y 15. Isaías 33, 14 y 15. ¿Ya? Entonces, en Isaías 33, 14 y 15 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Haciendo referencia a Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Se refiere a Dios. ¿Ya? No se refiere a otras llamas que algunos también dicen que son eternas. Me refiero al infierno, ¿no? El infierno no es eterno. Ya eso en algún momento lo vamos a estudiar. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y luego en el versículo 15, el profeta Isaías da la respuesta. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala.
ese es el que va a poder morar con el fuego consumidor. El fuego representa la presencia de Dios que purifica, que consume lo malo y purifica. Así como el oro es refinado por el fuego, así también nosotros debemos ser refinados por ese fuego que Dios hace de que nos purifiquemos. ¿Y cómo? Pues estudiando su palabra. ¿Qué más? Habíamos dicho que había 3 elementos. El fuego, en el sacrificio, en el sistema de sacrificios había fuego, había agua y había sangre. El segundo elemento, el agua, es un emblema del bautismo y de la palabra. O sea, son 2 agentes purificadores que nos limpian. Y fíjense cómo el apóstol Pablo nuevamente, cuando habla, muchas veces hace sin decirlo, pero él hace una aplicación del santuario terrenal a lo que él está diciendo. En Efesios 5, 25, 26 dice, bueno, en este versículo, dicho sea de paso, haciendo un pequeño paréntesis, antes del versículo 25, dice, mujeres, estad sujeta a vuestros maridos. ¿Ya? Y algunos usan ese versículo para decir que la mujer siempre tiene que hacerle caso al hombre. Eso es totalmente falso. ¿Ya? En el versículo 25, miren lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, aquí vemos que también Pablo está pensando en el lavamiento que se realizaba en la fuente o en el lavacro del santuario terrenal que estaba ubicado en el atrio. Antes de la entrada al lugar santo estaba la fuente. Luego de que el sacerdote ofrecía el sacrificio, mataba el cordero, tenía que lavarse antes de colocar en el altar el sacrificio. Antes de entrar al lugar santo también tenía que lavarse, o sea, tenía que purificarse. Por eso el apóstol Pablo dice, habiéndola purificado. ¿A quién? A la iglesia. Porque dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, en la comparación que hace, haciendo o pensando en el lavacro, en la fuente del santuario terrenal, aquí lo que Pablo dice es que la palabra nos limpia. Claro. ¿Qué hace la palabra de Dios? Pues nos muestra cuál es la voluntad de Dios, nos muestra el carácter de Dios y nosotros, al estudiar su palabra, aprendemos cada vez más. Cada vez más estamos más dispuestos a obedecerle. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, fíjense la aplicación que siempre Pablo generalmente hace, ¿no? Muestra la aplicación en base al santuario terrenal. Por eso es importante conocer cuál era el funcionamiento del santuario terrenal, cuál era el significado, y en base a eso obtener una aplicación. También cuando el apóstol Pablo, y miren, aquí todavía se ve en una forma mucho más clara, cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito. Vamos a abrir la Biblia en Tito 3, 5 y 6. Y miren la importancia que tiene el conocer acerca del santuario terrenal. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Ya? Entonces, dice, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. O sea que yo no puedo hacer nada para que Cristo me salve. Aquí está hablando de que Cristo nos salvó, no por obras de justicia. O sea que yo no voy a hacer obras para salvarme, porque no va a servir de nada. ¿No? Igual, nuevamente tengo que hacer mención, en la iglesia popular, la iglesia católica, pues existen una serie de obras impuestas a las personas para que logren el perdón. ¿Ya? Eso no tiene ningún sustento bíblico. Aquí Pablo lo dice claramente, ¿no? No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Qué más? Y aquí viene la aplicación. Por el lavacro de la regeneración. El lavacro o fuente a la que se refiere aquí, o sea, acá Pablo está pensando justamente en esa fuente, en ese lavacro que existía en el santuario terrenal. Porque allí se lavaba el sacerdote, también con esa agua lavaba al cordero que había sido inmolado, y de esa forma luego presentaba el sacrificio en el altar. Entonces dice, por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea que esa fuente, ese lavacro del santuario terrenal, simbolizaba la regeneración, el nuevo nacimiento, y también representa el bautismo. Esa fuente representaba el bautismo, porque nos regeneramos, nacemos a una nueva vida. Nuestra vida anterior simbólicamente sepultada cuando nos bautizamos. Y luego, cuando salimos del agua, salimos a una nueva vida. Ya salimos limpios de pecado. Por eso es que también el bautismo por aspersión a infantes o a bebés, a niños que no tienen todavía uso de razón, no tiene ningún sentido. Porque, en primer lugar, por ejemplo, un recién nacido o un niño de 6 meses, de 8 meses, no ha pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Y ese bebé no ha cometido ningún pecado. Entonces, y adicionalmente, Cristo, antes de ascender al cielo, dio la orden de que deben de dar el evangelio, debemos dar el evangelio al mundo de tal forma de que las personas sean bautizadas por el perdón de sus pecados. Entonces, por eso es que el bautismo, inclusive Cristo nos dio el ejemplo, el bautismo debe ser por inmersión. De tal forma que yo reconozco que ese bautismo simbólico lo que hace es, en forma representativa, en forma figurativa, sepultar mi vida de pecado y resucitar a una nueva vida. Ese es el significado del bautismo. Y eso está basado, o sea, mejor dicho, el lavacro o la fuente también representa el bautismo. Acá Pablo lo dice, ¿no? En Tito 3, versículo 5. Nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego también, bueno, en la Biblia tenemos una gran cantidad de ejemplos. Cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, en algún momento él, en el camino a Damasco, pues perdió la vista. Y luego, cuando ya Dios ordenó a uno de sus siervos para que fuera donde estaba alojado Saulo,
que a través de la imposición de las manos recuperara la vista. Luego, en Hechos 22:16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ya? Entonces, claramente hemos visto que ese lavacro que estaba en el santuario terrenal simbolizaba o simboliza la regeneración, simboliza el bautismo, y el holocausto, esa ofrenda que se presentaba, simboliza el entregar la vida completamente a Dios. ¿Qué más? Finalmente vamos ahora a ver qué significaba la sangre. La sangre, pues, es el elemento vital que hace que nosotros podamos vivir, podamos continuar viviendo. Levítico, y para eso justamente de eso se trata, de estudiar la Biblia. No vamos a dar nuestra opinión de lo que creemos y sobre ello vamos a hacer un estudio en base a lo que yo creo, sino en base a lo que dice la Biblia. Y es por eso que en todos los estudios tenemos muchos versículos. En Levítico 17:11, fíjense, Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya, aquí, bueno, nuevamente, probablemente alguien esté escuchando y cuando se menciona que se hará expiación por vuestras almas, podría estar pensando en ese concepto que no tiene fundamento bíblico, de que el hombre, pues, es un ser dual, ¿no? O sea, cuando muere, el cuerpo queda en el sepulcro y el alma se va. Dependiendo del tipo de creencia que tengan, pues algunos piensan que se va al purgatorio, ¿no? Otros que se va al infierno, y otros creen que se va directamente al cielo, a Dios, a morar con Dios eternamente. Eso no tiene ningún sustento bíblico, en ningún lugar de la Biblia se dice eso. Cuando la Biblia se refiere a alma, se refiere a la persona. Y miren lo que dice este versículo. Levítico 17:11. Dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, primero vemos que hace expiación por el alma y luego hace expiación por la persona. O sea, está diciendo lo mismo. El alma es la persona, no es un ente separado del cuerpo. Entonces, ¿y qué importancia tiene la sangre? En realidad, en la Biblia se hace mucha referencia a la sangre, pero básicamente se refiere a que esa sangre que nos limpia de todo pecado, que es la sangre de Cristo, se refiere a que ha tenido que haber muerte. O sea, cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad, hace referencia a que la muerte, Cristo tuvo que morir. ¿Por qué? Porque a través de la muerte derramó su sangre y nos dio la salvación. Igual la víctima o el cordero o el carnero o el becerro que se ofrecía en el altar, para derramar su sangre había que matarlo, tenía que estar involucrada la muerte, esa muerte que representaba que Cristo iba a morir algún día por el perdón de los pecados de todos aquellos que se arrepientan. Entonces, esa sangre tenía eficacia solamente cuando moría la víctima. Antes no. De igual forma, simbolizaba que cuando Cristo viniera en el futuro, pues Él iba a derramar su sangre y de esa manera ofrendar su vida, iba a morir y de esa manera íbamos nosotros a obtener la salvación.
Bueno, hay muchos textos y bueno, de eso se trata el estudio que tenemos todos los sábados, ¿no? Romanos 5:10. Vamos a Romanos 5:10. ¿Qué dice Romanos 5:10? Porque si siendo enemigos, ¿enemigos de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjense, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y en 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, o sea, con la muerte de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y nuevamente vamos a hacer referencia al holocausto. Bueno, aquí estamos hablando ya de la sangre, ¿no? Habíamos dicho que en el santuario había 3 elementos importantes, que eran el fuego, el agua y la sangre. En este momento estamos ya terminando de analizar qué significaba el derramamiento de la sangre. De ahí fíjense, dice Efesios 5:2, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. O sea, y al final nos dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos presentemos como ofrenda y como sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y por qué en olor fragante? Porque es una ofrenda voluntaria. Todos los demás sacrificios que se ofrecían no eran de olor fragante. El sacrificio por el pecado no era de olor fragante. El sacrificio, por ejemplo, cuando los leprosos habían sanado, se presentaban al sacerdote, el sacerdote los revisaba íntegramente y declaraba que ese hombre era limpio. Y luego tenían que ofrecer un sacrificio. Pero ese sacrificio no era algo voluntario, sino que la ley decía así, que debían presentar un sacrificio luego de que habían sido declarados limpios, porque mientras estaban leprosos eran declarados inmundos. Ninguna persona podía acercarse, tenían que morar fuera del campamento. En cambio, cuando ya lograban sanarse, se tenían que presentar al sacerdote y luego ofrecer un sacrificio. Ese sacrificio, la Biblia y otros más no los llama de olor fragante, pero las ofrendas voluntarias sí. Entonces, el llamado es a que nosotros nos presentemos voluntariamente, porque yo decido, porque es mi culto racional, porque yo he razonado y he entendido que así es la voluntad de Dios, y eso va a representar un sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, es algo voluntario, es algo que yo decido. No es algo impuesto por Dios, sino que si yo deseo lo hago y si no deseo no lo hago. Pero si yo decido hacerlo, pues va a ser de manera similar como ese sacrificio, ese holocausto que era presentado en olor fragante, enteramente era quemado así. De esa misma manera nosotros, cuando nos presentamos a Dios, dejando todo nuestro pasado, dejando todos nuestros gustos, nuestros prejuicios también, todo aquello que de alguna manera nos gustaba, pero que ahora sabemos que eso ya no debemos hacerlo, ¿no? Porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, eso es un sacrificio de olor fragante para Dios. Finalmente, ya para terminar, bueno, cada vez que estudiamos nos falta tiempo.
El tiempo pasa muy rápido. Y bueno, desde hace algunos sábados yo había ofrecido que íbamos a estudiar el día de la expiación, pero todavía no podemos llegar al día de la expiación porque no hemos terminado de estudiar todo lo relacionado al santuario terrenal. El día de la expiación lo vamos a ver al último. Es decir, dentro de 2 semanas vamos a estudiar el tema del Yom Kippur o Día de la Expiación. Ya, el próximo sábado vamos a estudiar acerca del servicio diario. ¿Cómo es que estaban organizados los sacerdotes para el servicio diario? Una vez que ya habían pasado algunos siglos, ya como habíamos mencionado al inicio, habían ya muchos sacerdotes y también el pueblo había crecido en número. Los sacrificios ya no se ofrecían en el tabernáculo, sino que ya Salomón había construido el templo, que era mucho más grande. Entonces, y la pregunta es, ¿y cómo se llevaba a cabo ese servicio que diariamente había que ofrecer, ¿no? Se ofrecían sacrificios, ofrendas, holocaustos. Entonces, ¿cómo era el funcionamiento diario de ese santuario terrenal? Eso es lo que vamos a ver el próximo sábado. Entonces, para finalizar, quiero invitarlos a que cada uno pueda decidir. Y la mejor decisión es ofrecernos en sacrificio vivo, porque es agradable a Dios y ese es nuestro culto racional. Esa es nuestra decisión. Esa decisión que nosotros tomamos por nuestra voluntad, por nuestro raciocinio. Si yo llego a la conclusión y yo entiendo que esa es la voluntad de Dios, pues yo estoy en capacidad de decidir si quiero hacer la voluntad de Dios o si no la quiero hacer. Dios nos dio libre albedrío. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les dio libre albedrío, libre capacidad de decisión. Y por ese motivo es que el pecado entró al mundo, porque Adán y Eva no eran robots, no eran autómatas, eran seres que tenían la capacidad de decidir. Decidieron mal y por eso estamos aquí. Pero ahora Dios te invita. Te invita a que aceptes su voluntad y te ofrezcas como sacrificio, como holocausto, voluntariamente, no de una manera forzada ni exigida, sino porque tú has entendido que esa es la voluntad de Dios y que eso es lo mejor para tu vida. Y por ese motivo, cada uno, si lo decide, se ofrece como un sacrificio vivo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Bueno, ahora vamos a entonar un himno, el himno número 152. Y para eso yo voy a abrir en pantalla, voy a mostrar el himno y también vamos a compartir la música. Ya, entonces todos cantemos. Me
Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por que permites que cada vez aprendamos más de tu palabra. Señor, ahora pedimos tu presencia en nuestras vidas, que nos limpies de todo pecado y que nos ayudes a entender la voluntad que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, porque esa es nuestra decisión, es nuestro culto racional que hacemos porque tú nos diste esa capacidad de decidir. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a amarte más cada día, a poder aprender más de tu palabra y a poder continuar en este camino de la vida hasta aquel día en que tú vengas por segunda vez. Gracias por el don de la vida y ahora te pedimos tu bendición para todos aquellos que hayan escuchado este mensaje y que en algún momento también lo van a escuchar. Señor, te pedimos que tú bendigas a todos ellos, nos acompañes y nos ilumines en este camino que tenemos que transitar hasta que tú vengas. Todo esto, Señor, te lo pedimos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, hermanos, estamos ya terminando este programa, este estudio de la palabra de Dios, y quiero invitarlos para el próximo sábado, minutos antes de las 11, vamos a estar empezando una pequeña transmisión de himnos y luego a las 11 en punto vamos a empezar con el estudio de la palabra de Dios. Pues ahora deseo que tengan un feliz sábado, una feliz semana también y que Dios nos acompañe durante todo el trayecto de nuestra vida hasta que Cristo venga. Bueno, llegó la hora de despedirnos y desearles que Dios los acompañe siempre. Este es el deseo, mi deseo para todos ustedes y que Dios los bendiga abundantemente. Amén.